Aseguran que fuerzas ucranianas habrían destruido un cuartel en ruso con los misiles Star Shadow, misiles de origen inglés. Impresionante ver volar al B-2 Spirit. Es un avión bombardero que estuvo volando sobre Miami Beach en Estados Unidos. Un avión de los Estados Unidos que estuvo sobrevolando la zona donde se podía visualizar ahí a los turistas en la playa, según publica Aviation en Twitter. En Amarillo, Texas, han reportado inundaciones. Según el Departamento de Bomberos, muestra estas imágenes allí en ese estado de los Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos. También fuertes lluvias en Cancún generaron estas inundaciones. Reportan en este momento 700,000 personas sin agua potable tras la destrucción de la represa de Kayovka, esto en Ucrania, al sur de Ucrania. La situación humanitaria, dice, ha tenido un gran deterioro significativo, según el principal funcionario de ayuda de las Naciones Unidas. El volcán Mayón volcán Mayón en Filipinas, a partir de una erupción, que 9,000 personas tuvieran que evacuarse. 9,314 para ser exactos han sido evacuados según las autoridades de la provincia filipina de Albay por el riesgo que supone esta erupción del volcán Mayón, que estaría provocando explosiones y fuentes de lava importantes y que han elevado el nivel de alerta a nivel 3 según las autoridades filipinas. El volcán ha escupido rocas, provocado terremotos en las últimas 24 horas, mientras, dice, el resplandor del cráter es claro y visible. Según informa Philstar, un diario filipino, 2,632 familias, o sea, 9,314 personas, resultaron afectados en esta situación. Esto a partir del día de hoy, según el Consejo Nacional para la Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, se están dando las evacuaciones. Ya hay 21 centros de evacuación listos para recibir a esta cantidad de personas, que pudiera, por cierto, ampliarse en las próximas horas. Por otro lado, están advirtiendo de una operación nuclear por parte de Rusia. Aseguran que se está preparando una falsa bandera, una operación nuclear de falsa bandera en Zaporilla. Al estar fracasando los planes que tenían para estas fechas y ver los avances ucranianos que se están dando en este momento, aseguran que están preparando una falla, posiblemente una operación nuclear para la zona del reactor o los reactores nucleares de Zaporilla, que pudieran causar un problema grave de contaminación radioactiva. Las fuerzas terrestres rusas continúan la lucha más allá de varios repliegues y algunas derrotas importantes. A pesar de eso, también aseguran que están siendo afectados los rusos por los misiles Storm Shadow provistos por el Reino Unido a los ucranianos. Un caso bastante curioso reportado en Turquía, donde se dio una explosión en una fábrica de armas y ahí reportan al menos 5 personas sin vida. Por otro lado, el presidente o expresidente Donald Trump asegura que nunca será detenido. Básicamente, pues que está sobre la ley, ¿no? Que la ley no es la ley, dicen. Asegura que la administración de Joe Biden para Estados Unidos es una parodia de la justicia. Dice, tenemos que hacer frente a los demócratas radicales de izquierda, sus fiscales partidos anárquicos. Cada vez que vuelo sobre un estado azul, recibo una citación, habría dicho Trump. Bueno, claramente molesto por las diferentes investigaciones que se están haciendo a su presidencia y el mal manejo, sobre todo, de documentos clasificados. Impresionante, los pulpos, según han descubierto científicos, pueden reconfigurar sus cerebros editando su propio ARN sobre la marcha. Los pulpos tienen una capacidad alucinante y es que encontraron una forma increíble de proteger las características más delicadas de su sistema nervioso. Dice, cuando las condiciones fluctúan, pueden recodificar rápidamente proteínas clave en sus células nerviosas, asegurando sus actividades neurológicas críticas. Esta habilidad, aseguran, la han encontrado solamente en pulpos, calamares y sepias. Y en general pensamos que nuestra información genética es fija, pero el medio ambiente puede influir de forma en que se codifican las proteínas, y los cefalópodos pueden hacerlo a gran escala, según dicen el biólogo marino Joshua Rosenthal del Laboratorio de Biología de la Marina de la Universidad de Chicago.
Una investigación, hablando de temas científicos, lograron determinar que con el simple hecho de tener alimentos frescos, o sea, llevar una dieta mayormente de verduras frescas, obviamente también otros tipos de alimentos frescos, lograron que la edad biológica del cerebro se rejuveneciera. Según el equipo internacional de investigadores que realizó el estudio, comer una dieta rica en vegetales, mariscos y granos integrales parece disminuir los signos de envejecimiento cerebral acelerado que se observan típicamente en la obesidad, con una pérdida de peso corporal de tan solo el 1%. Dice, los escáneres cerebrales tomados después de 18 meses mostraron que la edad cerebral de los participantes era 9 meses más joven de lo esperado. Al igual que los participantes del ensayo clínico, es posible que no se sienta tan viejo como los años que ha vivido, o tal vez sienta que su cuerpo está envejeciendo más rápido que usted. Esa es la diferencia entre la biología y la cronología, dicen los científicos, y se puede, digamos, mejorar o disminuir o desacelerar el envejecimiento en base simplemente a tomar mejores decisiones. Mientras menos alimentos ultraprocesados, mejor. O sea, esos hay que irlos quitando. Y ayer o antier por ahí, les comentábamos cómo el 50% de los ingleses, ¿no? Y eso es un país de primer mundo, ¿no? Dicen que el 50% de los alimentos son ultraprocesados, porque hay cosas de alimentos ultraprocesados que no lo sabemos, que no sabemos que tienen esos elementos y que son alimentos que dices o que uno creería que son, vamos, algo procesados, pero no tanto. Resulta que hay más ahí en la cocina de alimentos procesados de lo que se cree. Por ejemplo, ciertas carnes que dices tú, bueno, es que es carne, ¿cómo que procesado? Sí, pero tienen ciertos químicos que les ponen para evitar que se echen a perder u otras cosas, y eso los hace o los mete dentro de los ultraprocesados, así como también ciertas pastas, mayonesa, etcétera. Y ya que estamos en el tema de investigación científica, varios estudios que tenía pendientes comentarles. Investigadores de varias instituciones de Noruega, ahorita les platico quiénes, estudiaron a 10.732 adultos. Esto para determinar los beneficios en el tema del ejercicio. Esto tardó 8 años y los datos compararon las rutinas de ejercicios con la tolerancia del dolor. A medida de que las personas tenían, por ejemplo, o hacían más ejercicio, resultaron ser más tolerantes al dolor. Estar físicamente activo en cualquiera de los dos puntos de tiempo medidos en el intervalo de 7 a 8 años se asoció con una mayor tolerancia al dolor en comparación con los sedentarios. Los sedentarios tendían a sentir más dolor. La investigación se publicó en la revista científica PLOS ONE, en la que hablan a detalle de este tema y quiénes fueron los científicos participantes. Por otro lado, en Haití, la ONU reporta que hay más de 160,000 desplazados internos por las violencias de las pandillas. Los ataques de pandillas, las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros y la violencia basada en cualquier cosa que se les antoje a estas pandillas se ha convertido en la moneda corriente en la vida de los haitianos, y los haitianos han tomado también justicia por las propias manos, y es que se están formando ahora grupos de civiles que pues no suelen estar armados, pero que han logrado revertir y atacar a algunas pandillas. De acuerdo con la ONU, en los primeros 3 meses del 2023 la situación solo ha hecho más que empeorar, en un lapso en el que 1,630 personas fueron eliminadas, heridas o secuestradas, según ha dicho. También aseguran que hay otros factores en la crisis, por ejemplo, las recientes lluvias torrenciales que han tenido, la falta de alimento, la falta de agua, el tema del cólera. Bueno, pues todo eso ha generado una movilización, como les digo, de 160,000 personas. Y nada más, el día 6 de junio, que acaba de pasar, ¿no? Reportaron un sismo de 4.9 que también dañó y generó afectaciones a personas. Vamos, que les ha llovido sobre mojado, como dicen.